Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. El tercer tema de la noche, la votación fallida en la Corte Suprema de Justicia. Este día se tenía pues en agenda elegir al presidente de la Suprema, pero no se lograron los acuerdos. Fue propuesta una candidata, la magistrada Dávila, pero no logró los votos necesarios, se quedó solo con 5. La magistrada Patricia Valdés hizo una declaración, ella dijo: momento, solo estamos 12 magistrados, se necesitan 13, recuerden, a mí me quitaron porque faltaba 1, entonces no sé si quiso dar algo de lo que ella vivió el año pasado, o quería advertirle a los magistrados sobre lo que podía suceder, o si esta es una estrategia más para detener la elección del presidente, porque recordemos, mientras esto sucede, el vocal primero pues tiene que ejercer las veces de presidenta, y ojo, ¿quién es? Patricia Valdés. Así que, ¿cómo vemos el primer día de votación? Viene ya el jueves la próxima ronda. ¿Qué esperamos de esa votación, no? ¿Cómo ves esta votación de hoy? Creo que no podríamos esperar nada diferente a lo que tenemos el día de hoy. También el presidente del Congreso, en una entrevista, hacía ver este problema que se podría tener eventualmente, y que creo que es lo que vemos hoy en día. No está conformada en su totalidad, digamos, no están los 13 magistrados, y él mismo dijo: nosotros como Congreso no hemos elegido, porque tenemos que recordar también, ¿verdad?, el representante, digámoslo así, del Congreso es el que hace falta en la Corte Suprema de Justicia, o más bien el magistrado que es nombrado por el Congreso de la República. No está aún en la Corte Suprema de Justicia, entonces esta elección podría ser susceptible de amparo si en dado caso se llegara a dar. Entonces, creo que también se está haciendo un llamado a prevenir que se llegue a tener que impugnar, por así decirlo, la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Creería yo que es el mismo panorama que vamos a tener para el día jueves y para los próximos días si no se termina de integrar el Pleno de Magistrados. Estuardo venía advirtiendo hace una semana que el punto importante en este momento era la Corte Suprema de Justicia, porque ahí se iba a iniciar la madre de todas las batallas. Muchos dicen que hoy se comenzó la batalla por la Fiscalía. La batalla por la Fiscalía, exactamente, para mayo, ¿verdad? Para mayo. Para abril o para mayo, ¿verdad? Esta sí es para mayo, esta sí es para mayo. Creo que esto es para mayo. Y estamos con 5-7, vemos un Pero fíjate que ahí difícil. Hay una cuestión interesante, porque no está claro eso de los 13 o de los 12. ¿Por qué tenemos 12? Principiamos por ahí. Falta el sustituto de Blanca Stalin. Sí, va, entonces eso no ha sido. ¿Y quién tiene que nombrar ahí? Congreso. Pero pasó todo el periodo de Neri Medina y el Congreso como que no hizo nada. Como que nada. Entonces, lo que dice la Cuchi es, miren lo que ya pasó, ¿verdad? 12 hubo mucha crítica porque eran 12, no eran 13, y entonces estaban preguntando cómo la elección es dos terceras partes, es voto calificado, básicamente. 8 son los que tienen que llegar, pero 8 de 13, no 8 de 12. Y ese va a ser. Conste que en la Corte Suprema de Justicia ya tuvimos nosotros, ya hasta se me olvidó el número, ¿verdad? Porque parecían niños jugando sillas musicales, ¿verdad? Aquellas cosas que se juegan en las piñatas, ¿verdad? Que llegaba uno y solo daban vueltas y se iban, y regresaban al siguiente día, solo daban vueltas y se volvían a ir. 54 rondas de elecciones. Pobres los magistrados salieron mareados ahí, ¿verdad? Porque tanta vuelta que dieron, tantas rondas que dieron. Pero la Cuchi está diciendo: miren, cuidado, porque otra impugnación de 13 a 12 tiene que ser 8, pero de 13. Ese es el punto, la Cuchi, ¿o no? Sí, y mientras estemos 12, vamos a ver si se puede elegir. Pero el cambio sí tiene que hacerse. Tiene que hacerse, y tampoco se tiene que retrasar tanto, porque eso tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias. Entonces, tenemos una Suprema que, pero al principio no es tan Suprema, porque la CC ya agarró hasta no sé, hasta acciones. Ahora la CC también legisla, ¿verdad? Ah, sí, legisla de forma negativa. La CC está legislando, ya casi que votó al Congreso y a la Suprema, y ellos legislan, deciden, opinan, hacen de todo. Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Va a ser, lo lógico sería, y creo que lo natural sería 2 terceras partes de 13. Eso es lo que dice la norma, y eso es lo que... Pero como donde tenés 13 abogados, tenés 250,000 opiniones, entonces ahí va a ir 12 o 13. Elección ya se hizo con 12.
Es lo que yo Y digo. no sería un precedente ese. Con Pero Neri ese era el pasó. argumento hoy. La Cuchi dice, no, miren, hagámoslo con 13. Entonces, la exigencia aquí no es a la Suprema, la exigencia aquí es al Congreso. Nombre. Y el Congreso está en un impasse porque no tiene capital de dónde agarrar. O sea, está con el tema de los 107. O sea, ¿qué magistrado van a elegir de la lista que queda, de esa nómina? ¿Qué magistrado van a elegir? Este Congreso que yo lo llamo el Congreso de los 107, así va a quedar para la historia de esta legislatura. ¿A qué magistrado van a enviar y cómo se va a recomponer el escenario, las fuerzas dentro de la Corte Suprema de Justicia, ya con vistas a la elección de fiscal general? Tuvimos el caso en que un magistrado subió, ¿verdad? Para hacer una elección. Yo creo que los magistrados van a elegir sin este magistrado número 3. 12. Yo creo que es lo Estos que van 12, a tener que hacer, es a lo que el Congreso los está empujando, pero nuevamente puede haber entonces impugnaciones sobre la elección. Es que nadie dice que no se puede hacer precisamente por el precedente que ya se había votado con 12, pero impugnaciones van a llover en la elección. Usted dirá, bueno, ¿y el presidente de la Corte qué tiene que ver con la fiscal? Él preside la comisión de postulación. Él preside la comisión de postulación. Fiscal general. Exacto. Hay dos temas, no solo la fiscalía, Exacto. También los procesos de cómo van a caminar los antejuicios para los diputados, secretarios generales también de UNE y líder que fueron presentados por el MP y CICIG. Mira, aquí yo creo que al final te voy a decir lo que va a pasar aquí. No vamos a tener 50 rondas, creo que la presión no da para 50 rondas. No vamos a tener. Aunque van a salir ellos mareados quisieran. Sí, los pobres esos eran aquellos tiempos en donde la ellos sociedad quisieran guatemalteca no tener. Aquí reaccionaba. no habrá una candidata de consenso, que es como lo llaman, entonces van a buscar otra opción. ¿Te acuerdas que así pasó con Medina al final? Que no era él originalmente el de la, digamos, el favorito, pues, el que quería establecerse ahí, unos sí y otros no. Van a buscar a alguien de consenso. De consenso se llama el que todos odien lo menos posible. Léase consenso en la Suprema, ¿verdad? Porque ahí todos se odian, ¿verdad? Y entonces van a poner a la Sheni o alguien así y van a elegir los 12 y va a llegar, y entonces ahí se va a volver la batalla por el Ministerio Público. Ahí empieza la batalla. Entonces, miren, proyectémonos de una vez, hagamos prospectiva, miremos hacia adelante, y esa va a ser una batalla campal por el Ministerio Público. Sí, y algo muy importante, tenemos que recordar que al final en la elección del fiscal es el presidente de la República el que tiene la última palabra, pero este proceso hay que vigilarlo de cerca, y creo que saber quién va a presidir esa comisión nos puede dar una visión de cómo va a ser el trabajo de la comisión. Hay preocupaciones de cómo va a ser esta comisión, cómo se va a integrar esta comisión. Sí, totalmente, como decía Eduardo, ya viene, digamos, primero los ojos, a mi parecer, primero los ojos tendrían que estar en el Congreso, pero digamos que no vaya a pasar por el Congreso, digamos que no se vaya a elegir finalmente al magistrado que va a integrar finalmente, para que sean los 13. Exacto. Los ojos se van a poner en la Corte Suprema de Justicia, precisamente porque esta comisión es la que al final del día va a jugar un papel importantísimo en quiénes van a ser las opciones que se le van a presentar al presidente, porque ahí sí que diversos sectores se la juegan también en la elección de fiscal general. Bueno, y sabemos que ya adelantó la fiscal actual del Maldana que ella no se presenta a una reelección. Habrá que ver quiénes van a ser los candidatos que van a llegar a esa difícil comisión de postulación, y aún más difícil la decisión que va a tomar el presidente de la República, sabiendo que muchos dicen va a querer elegir a quien pueda garantizarle algún tipo de una solución rápida para sus casos. Esa es la sombra de duda que tiene el organismo ejecutivo en estos momentos. Si el presidente Jimmy Morales llega a mayo, ¿no? Porque algunos incluso dicen, está difícil el panorama para eso, pero no somos nosotros los que lo estamos diciendo, es lo que dicen los analistas y también los participantes aquí en redes sociales. Llega presidente para mayo, habrá elección de fiscal. Claro que tiene que haber elección de fiscal, pero presidente va a haber, no sabemos quién, pero presidente tiene que haber, y elección a fiscal general también se tiene que realizar. Pues entonces, ya lo estamos viendo, es que en realidad ya hay una batalla es relevante para algunas elecciones. Y creo que el hecho que comience la batalla para elegir el fiscal general es porque se está preparando el terreno para que Jimmy Morales pueda hacer una elección más a gusto, para no verse con tal vez candidatos que puedan ser incómodos para él. Bueno, Tel Maldana era incómoda
para Otto. Tel Maldana fue una elección de quién. Sí, porque recordemos que en esa ¿De ocasión quién estaba... fue la elección de Tel Maldana? Recordemos que en esa... Maldana era más afín al Partido Patriota. Digamos, la segunda era en su primer momento. En su primer momento. Recordemos que estaba con Claudia Paz en ese momento. Y se elige a Tel Maldana porque, bueno, se conocía que había cierta afinidad más a algunos del Partido Patriota. Sí, no todos. Sí. Claro que después cambia la cosa también. y cambia la historia. La Kitty dio vuelta, ¿va? Las cosas cambiaron y bueno, Tel Maldana, entonces, cambiaron las cosas y bueno, ya vemos la historia, cómo comenzó ese desencuentro. Era el chat de... Así la tenía la ex vicepresidenta en su chat. Rosana Valdetti la tenía identificada como Kitty. Primera conclusión en los ganaderos. Para el presidente, malas alianzas. Ahí mejor se hubiera quedado tranquilo. Mejor hubiera seguido con el último párrafo del comunicado donde decía la instancia de diálogo y consenso urgente para retomar gobernabilidad. Que eso es lo que dice el último párrafo del... Se aleja la posibilidad de diálogo con esto que pasó el fin de semana, con esta tónica que tomaron los aliados del presidente. Creería yo. El mismo presidente o su equipo de comunicación le van cerrando los espacios para que existan los diálogos. Pero también creería que conforme va pasando el tiempo y no se llega a un consenso, no se crea una primer mesa o que sea que se vaya a hacer, también se van cerrando los espacios. Los mismos grupos de organización, la misma sociedad civil va cerrando estos espacios al no presionar, porque se creen al no... bueno, digamos que una presión podría ser también, bueno, aquí les presentamos nosotros nuestras opciones, señor presidente, o quienes vayan a participar, aquí está, o por otro lado, estas son las propuestas, como se ha hablado mucho, o algunas propuestas consensuadas de ciertas leyes, ley electoral y partidos políticos, ley de servicio civil, ley de contrataciones también. Bueno, veremos entonces qué sucede luego de estos aliados que se acercan al presidente de la República durante el fin de semana. Vamos a ver cómo sigue la tónica. Heinz nos promete una conferencia de prensa ya por el jueves con el presidente de la República. Esperemos, porque ya perdí la cuenta de cuántos días que no da una conferencia de prensa Jimmy Morales. Yo creo que van de 2 semanas. Desde que se comenzó esta crisis se agudizó. Tampoco es que haga falta, pues, pero quisiéramos tener un acercamiento. Pero hay muchas dudas. Quisiéramos tener un acercamiento directo los periodistas con el presidente. Esperemos que tal vez nos dé una buena noticia el portavoz en estos días. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Celia, Estuardo, por este análisis. A usted, muchísimas gracias por seguirnos. Esto fue Sin Filtro. No se vaya, viene la recomendación del clima con Marisa Padilla. Feliz noche. Muchísimas gracias, compañeros, a todos ustedes en casa. Pues llegamos al final del noticiero Guatavisión y Sin Filtro. Mañana martes vamos a continuar con fuerte ingreso de humedad. Tenemos un sistema amplio de baja presión localizado en el Océano Pacífico. Está dejando cielos totalmente nublados con lluvias de fuertes a moderadas sobre departamentos como Retaluleu, Suchitepeques y Escuintla. No será la excepción en Ciudad de Guatemala. En los próximos 3 días se pronostica lluvia con tormenta eléctrica, temperatura entre los 23 a los 24 grados centígrados con luz solar que podríamos tener mañana martes desde las 5 horas con 51 minutos y anochecerá a las 18 horas con 1 minuto. Que tenga usted una excelente noche.